¿Qué tal, gente? Bueno, espero que muy bien. Acá sigo picando. Nada, ya voy a ir a buscar la palita, la escoba, la bolsa para poder trabajar cómodo, limpio. Se dieron cuenta que no usé la moladora. En esta casa particularmente es recomendable no usar la moladora. Bueno, baño que es un desastre. Cerámicas pegadas sobre azulejos, sin junta, no tiene junta literalmente. Pero este video, no sé si lo dije, está dedicado al amigo Ubaldo, que sé que le gustan estas cosas, pero con todo cariño, no te empeces a calentar, Ubaldo, sabes que te aprecio. Bueno, tenemos dos lámparas, que bueno, de ahí sale el retorno, evidentemente. Hay un Gil que me comentó el video del cable concéntrico, no entendió nada, encima escribió 3, 4 comentarios, seguí de largo, Pancho, no me acuerdo tu nombre, pero bueno, este no es un canal para vos, tómatela, no sos bienvenido. Pero bueno, vamos a lo del amigo Baldo. Primero vamos a pasar, en caso que no lo haya visto, estoy corriendo la cortina, vamos a pasar por una respuesta que pidió el amigo Miguel. Qué ternura, esto es cuando hay mujeres en la casa. Bueno. En caso de que no lo hayas visto, amigo, sí, tuvieron que romper alrededor porque encima les quedó cruzado el cuadro de ducha y nada, la cerámica de 6 milímetros ya les impedía que entre directamente la campana. Pero bueno, cuadro de ducha, tenemos el calefoncito termito que instalé yo, donde se enchufa ahí. Pero esta es la parte que le dedico al amigo Ubaldo. Mira, Ubaldo, adentro de la bañera tenés la tecla, el punto para prender y apagar la luz. ¿Notaste? Mirá. Si te estás bañando, por ejemplo, si se te hace de noche, podés prender la luz. Incluso la flor va ahí, va de ese lado. Fíjate que ahí no hay flor. La flor va de ese lado, o sea que te tira el agüita así. Ahora cuando haya presión, vas a ver qué lindo quilombo se arma. Incluso acá tenía un toma, no sé si notás que te cambiaron. Bueno, sigan viendo. Mando un saludo.